Y pues simplemente le doy la palabra a Dharmanista para que introduzca a Amparo. Pues estoy muy contenta de poder hablar de Amparo. Mira, ha sido un regalo hoy para mí. Pues ella dice que llegó en el 2014 al centro budista a hacer un curso conmigo de budismo. Y es ahí donde te conocí. Te conocí en esos momentos, clases de meditación y el curso, ¿no? Y tengo un recuerdo que igual tú no lo recuerdas, pero yo sí, que cuando hablaba de la experiencia de la meditación y el tiempo para meditar y cómo hacer de crear una rutina y todo esto, que es lo que solemos hacer, ¿no? Y decir. Y tú, pues como madre de 2 niñas, te hablé precisamente de meta y de compasión, que los momentos que tú podías dedicar a tus hijas o a tu pareja, pero bueno, en este caso tú expresabas tus hijas, que eran las que te demandaban mucho tiempo, ¿no? Esos momentos, si tú los hacías como en una meditación, pues era tal cual la meditación, que lo podías hacer con meta, con el amor, con comprenderlas y con generosidad de que estabas dándoles ese tiempo tuyo, ¿no? Y eso lo tengo yo en la memoria de ti, Amparo. Después, pues ya me perdí un poco la pista tuya, ¿no? Pues como dices, en unos apuntes que me ha dado Maitri Gosa, pues te moviste en las 3 joyas, esta clase del viernes, que en verdad era como sustituta de esta noche de Sangha, de ahora, que la llevaba Malamati, Satyavasana, incluso Viryadipa también. Pero bueno, donde te he llegado a conocer han sido estos 2 últimos temporadas en el estudio de Mitrax, porque sí, tú estabas en un grupo, yo llevaba otro grupo y meditábamos juntas y hemos tenido algún retiro, pero donde te he llegado a conocer es en estas 2 temporadas que unimos juntas y he estado junto a Dayasiri y Viryadipa y he estado pues viéndote mover con los módulos de estudio. Y bueno, esta noche creo que vas a hablar de compasión, de Karuna. Y no es por coincidencia, pero es algo que yo en tu mirada y en tu estar lo percibo. Eres enfermera y yo sé que para la sanidad se tiene que tener ese aspecto. Es difícil trabajar si no se tiene, o por lo menos es la idea que yo tengo, aunque sé que pues igual algunos profesionales de la sanidad no la tienen, sinceramente. Y me he dado cuenta, ¿no? Pues que hemos estado, tú has hecho ahora estudios pasando digamos, de un estudio de tercero, por así decirlo, y pasamos a temas de cuarto, y cuando surgió el módulo de Santideva, el Bodhicharya Avatara, e incluso ahora con mi Malakirti Nirdesa, yo he percibido, ¿no? Que algo ha movido en ti, ¿no? No sé, igual tú no lo ves igual, pero yo he percibido, ¿no? Que algo ha movido en ti en ese sentido. Y cuando dijiste o escuché que ibas a hablar esta noche, pues me puse muy contenta. Y por otro lado sorprendida, porque yo siempre te percibí con un punto de timidez, ¿no? Que quizá luego rompes cuando empiezas a hablar, pues no existe. Pero en un principio siempre te he percibido como un poco tímida, ¿no? Y entonces, pues digo, pues mira qué valiente, que va a hablar ahí en la noche de Sangha, ¿no? Entonces, para mí de lo que vas a hablar es algo que yo veo en ti y que pues he visto una evolución desde aquel momento del curso, que ya hace bastante tiempo, y por otro lado, pues también es algo que veo en ti de un interés grande porque te conectas los martes, raro es el martes que no has estado ahí y estés cansada, que a veces se te nota, estés como estés, tú estás ahí con el estudio, con el interés
en la meditación desde el principio, que empezamos a las 7:15. Y entonces, pues, estoy pues viendo una evolución grande en ti, en el sentido de algo más profundo del corazón. Por eso ayer te decía que si hablabas desde el corazón, todo iría bien, porque lo veo así. Y me da mucho gusto presentaros a Amparo y escuchar a ver qué nos quiere decir. Espero que será muy inspirador. ¿No hagas así? Espero que será, y confío en que será muy inspirador, Amparo. Entonces, pues Amparo, te doy la palabra a ti. Necesitas activar tu audio. Muy bien ya. Bueno, pues muchas gracias, Dharmanista, por tus bonitas palabras y gracias a todos pues nada, por estar este ratito aquí juntos. Y bueno, pues como os decía Dharmanista, voy a hablar un rato de Karuna, o el significado de la compasión desde el budismo. Bueno, pues cuando Maitreya Goswami habló de la posibilidad de que comentara algún aspecto del Dharma con el que hubiera conectado de manera especial, pues bueno, casi enseguida pensé en Karuna o compasión, que es una de las 4 Brahma Viharas o moradas sublimes, junto con Metta o amor incondicional, Mudita, alegría empática y Upeksha o ecuanimidad. Esta palabra, la palabra compasión, siempre me ha sugerido un sentimiento íntimo, profundo y bondadoso que me atraía y que, bueno, que no se quedaba solo con la connotación religiosa que a veces lleva implícita pues de caridad, de pena o de lástima. La compasión va mucho más allá y fue tras encontrar el Dharma cuando pude empezar a intuir en toda su profundidad lo que significa esta palabra, ¿no? Bueno, para el budismo la compasión es mucho más que un sentimiento o una emoción, incluye un elemento de razonamiento o pensamiento. Es una actitud, una conciencia que se dirige hacia todo el mundo, incluidos hacia nosotros mismos también, y que tiene que ver más con el respeto y con la ecuanimidad y no tanto con la pena, ¿no? Existen numerosas definiciones de compasión, como por ejemplo pues que ser compasivo es sentir una empatía extrema acompañada de la necesidad de aliviar el sufrimiento ajeno, o también pues, que es la incapacidad de soportar el sufrimiento de otra persona. De todas ellas, de todas las que he leído, sin duda la que más me gusta es la de Sogyal Rinpoche, que es un maestro budista, el fundador de Rigpa, que precisamente es una asociación de budismo tibetano que entre otras cosas se dedica a realizar estudios de meditación para el cultivo de la compasión. Bueno, y dice Sogyal Rinpoche que la compasión no es solo una sensación de lástima o interés por la persona que sufre, ni es solo un afecto sincero hacia la persona que tienes delante y un claro reconocimiento de sus necesidades y su dolor, sino que es también la determinación sostenida y práctica de hacer todo lo que sea posible y necesario para contribuir a aliviar su sufrimiento. Que aquí creo que es donde está un poco el quid de la cuestión, ¿no? No solo percibir el sufrimiento, sino tener de verdad la determinación de intentar aliviarlo, ¿no? Literalmente, Karuna en Pali significa experimentar un temblor o palpitación del corazón en respuesta al dolor de un ser. Pero la compasión no expresa ni debilidad ni pasividad, todo lo contrario, es una gran fuerza que surge de observar el sufrimiento en el mundo. Me gustaría empezar dando como unas pequeñas pinceladas o un poco un enfoque científico desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Porque también existe una base científica para entender qué es lo que nos mueve a empatizar con el otro. Ya decía Darwin que el instinto compasivo es el más importante en los individuos porque refleja cooperación y colaboración, y que precisamente esto es lo que nos ha hecho, o una de las cosas que nos ha hecho sobrevivir como especie, nuestra capacidad para cooperar. Esta capacidad de experimentar y de sentir el sufrimiento o la felicidad de otro ser es lo que nos hace, en cierta manera, pues, ser especiales. Y al hilo de esto me gustaría contaros algo que me explicaron hace años en una visita a los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, que no sé si alguno de vosotros conoce
ha estado allí, pero es muy interesante. Están en Burgos y bueno, pues mientras visitábamos aquellos yacimientos, que hay varias, está la Sima de los Huesos, la Grandolina, bueno, pues en concreto en la Sima de los Huesos, que es donde se han encontrado los restos humanos más antiguos, creo que de toda Europa, del Homo antecesor, restos fósiles, claro, del Homo antecesor de hace casi medio millón de años. Bueno, pues entre los muchos datos que nos dieron, que casi todos me han olvidado, de lo que sí que me acuerdo es que nos contaban que en esta sima habían aparecido restos de individuos que, pese a tener graves taras físicas o enfermedades congénitas desde su nacimiento, habían conseguido sobrevivir, ¿no? O sea, lo que habría sido imposible sin la ayuda cooperativa del resto de miembros del grupo, ¿no? O sea, esto ya les llevó a plantearse a los antropólogos que los encontraron, que existía ya un espíritu compasivo o que cuidaban de sus enfermos, ¿no? No sé, yo siempre había pensado como que en estas épocas lo que primaba era un poco la lucha por la supervivencia y un poco la ley del más fuerte. Pues no, ya eran capaces de cuidar de los más vulnerables. A mí la verdad es que esta idea me transmite esperanza, no sé, y fe en nosotros como especie. Bueno, sabéis que actualmente hay un interés muy creciente en el tema de la compasión y su relación con el bienestar de las personas. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de Mathieu Ricard, ¿no? Este monje budista francés que además es biólogo molecular, un hombre que pues, trabajó en el Instituto Pasteur y que tiene muchos libros escritos, El monje y el filósofo, El infinito en la palma de la mano, que es un libro que explora la relación entre budismo y ciencia. Bueno, pues este hombre realmente no se ha hecho, yo creo, tan famoso por sus libros y por su erudición, sino porque lo han catalogado como el hombre más feliz del mundo. Y bueno, independientemente de la parte más o menos frívola que pueda tener la noticia, sí que es verdad que se sometió a un experimento en la Universidad de Wisconsin en la que le colocaron numerosos electrodos en su cráneo y realizaron resonancias magnéticas mientras meditaba. Y se vio que lograban las puntuaciones más altas jamás observadas en las escalas que miden la actividad del córtex prefrontal izquierdo, que es el que se asocia con las emociones positivas, ¿no? El córtex prefrontal es una de las áreas más desarrolladas del cerebro donde se localiza como la información cognitiva, ¿no? Bueno, pues este hombre en esa parte izquierda, que es donde está la emoción positiva, daba unas escalas que se salían de todo lo conocido, ¿no? Hasta el momento. Y bueno, no solo han hecho estos experimentos con él, sino con otros expertos meditadores, precisamente cuando están meditando, desarrollando un estado de amor y compasión pura. O sea, no dirigido hacia ningún ser en concreto, sino pues eso, lo que llamaríamos nosotros amor universal, ¿no? Y los resultados han demostrado, estos estudios neurofisiológicos, es que precisamente cuando están meditando, desarrollando este estado de amor, pues en el córtex prefrontal izquierdo, que decíamos que es donde está la emoción positiva, hay una actividad muy elevada, mientras que otras áreas del cerebro donde se localiza la depresión, que sería por ejemplo la zona más derecha del cerebro, pues ahí la actividad baja mucho, y también en la zona de la amígdala, que es donde están recogidas las emociones como el miedo o la ira. O sea que de alguna forma es como que la compasión o el amor sería el antídoto para este tipo de emociones, ¿no? Para el temor o la ira o incluso la depresión. También Richard Davidson, otro doctor en neurofisiología e investigador en neurociencia afectiva, que es el fundador del Instituto para la Investigación de Mentes Saludables. Este hombre también, tras un encuentro con el Dalai Lama, el Dalai Lama le sugirió que por qué no enfocaban sus estudios hacia la amabilidad, la ternura, la compasión, y empezó estos estudios y descubrieron, por ejemplo, que existe una diferencia sustancial entre empatía y compasión. Mientras que la empatía es la capacidad de sentir lo que sienten los demás y la tenemos, bueno, pues todos los seres humanos la tenemos, salvo a lo mejor algún caso de psicopatías graves y tal, que sí que no tienen nada de empatía, pues la compasión es como un estadio superior, porque como hemos dicho ya, lo que implica es tener el compromiso y las herramientas para intentar aliviar el sufrimiento. De hecho, los circuitos neurológicos que llevan a la empatía y a la compasión parece que son también diferentes. Bueno, hasta aquí un poco el tema, así un poco como de introducción científica, de ver que realmente también hay una base científica para
para esto, ¿no? Para la compasión. Y ya, bueno, vamos a pasar a hablar un poco del desarrollo o cultivo de karuna desde el punto de vista budista, que es el que a nosotros nos interesa más. Dice Sharon Salver en su libro Amor Incondicional que el primer paso para desarrollar una auténtica compasión es reconocer que existe el dolor, que por todas partes hay seres que sufren en mayor o menor grado y abrirnos a este hecho. Sin embargo, hemos crecido en una sociedad que rechaza toda forma de sufrimiento. Nos han enseñado que el dolor y que el sufrimiento son negativos y que debemos de intentar evitarlos a toda costa. Ya ni qué decir tiene si hablamos de la muerte, que es uno de los grandes tabús de nuestra sociedad, por lo menos de la sociedad occidental, ¿no? Vivimos realmente en una sociedad en la que utilizamos a veces el consumo de bienes materiales para huir del dolor. De hecho, fijaros cómo hemos construido como toda una serie de barreras para alejarnos de aquellos que sufren, ¿no? Para no ver de cerca pues, la vejez, la muerte, la enfermedad. A mí esto me recuerda un poco pues a la situación de Buda, del Buda Sakyamuni antes de salir en busca de la iluminación, ¿no? Que como que su familia intentó alejarle de estas realidades, ¿no? Y nosotros un poco como sociedad hacemos eso también. Fijaros que hemos creado pues desde hospitales para enfermos crónicos, para pacientes paliativos, residencias de ancianos, tanatorios, hospitales para enfermos mentales. Es verdad que todas estas instituciones son necesarias y más en un momento en el que, bueno, de la sociedad en el que las tareas de cuidado que tradicionalmente hemos realizado siempre las mujeres, de cuidado de los más débiles, ¿no? De los más vulnerables de la familia, pues ya no las hacemos o no a tiempo completo porque estamos pues incorporadas al mercado laboral, digamos, ¿no? Pero de todas formas sí que creo que existe una intención, aunque sea solapada, de poner distancia entre nosotros y el sufrimiento. Sin embargo, es todo lo contrario. El reconocer que el sufrimiento existe lo que nos va a hacer es sentirnos más en sintonía con el mundo. Lo que nos pasa a nosotros también les pasa a los demás y este es el primer paso para el desarrollo de la compasión, el reconocer que el dolor existe. El siguiente paso, que sería ya más difícil quizás, es, además de reconocer que existe el dolor, el aceptarlo. No hacerlo, no aceptar que existe este dolor, nos puede llevar a vernos sobrepasados por él, inducirnos a situaciones de desesperación, a tristeza, incluso a la ira. Y aquí yo creo que es donde el budismo representa una unidad, una simbiosis perfecta entre sabiduría y compasión, porque las dos forman pues, nuestro ideal espiritual, ¿no? Dice nuestro maestro Sangarasita que cualquier experiencia de iluminación debe de incluir una dimensión compasiva. La sabiduría de un Buda va acompañada no solo de compasión, sino de medios hábiles. Y un poco uniéndolo con esto, me gustaría contaros una historia que relata muy bien esta mezcla de sabiduría, compasión y medios hábiles que todos seguro conocéis o casi todos, que es la historia de Kisa Gotami. Kisa Gotami era una joven madre que vivía en tiempos del Buda Sakyamuni y bueno, que hacía poco que se había casado, tenía un niño de corta edad y un día una serpiente muerde a su hijo y este muere, ¿no? Y esta mujer pues enloquece de pena. Pensemos en lo que tiene que suponer para una madre perder a un hijo, ¿no? Yo, vamos, que no puedo ni imaginármelo. Y bueno, esta mujer rota de dolor, llevando en brazos el cadáver de su pequeño, pues vaga por allí, por los bosques y se niega a entregarlo para que realicen pues, los ritos funerarios o lo que tuvieran que hacer, ¿no? Y va buscando desesperada alguna medicina, algún doctor que le devuelva la vida a su hijo. Y alguien le sugiere que vaya a ver al Buda, que seguramente él podrá ayudarle, ¿no? Así que va en su busca, lo encuentra y lo encuentra en una asamblea de gente donde está impartiendo sus enseñanzas y bueno, la gente en principio no quiere dejar pasarle, o sea, que no quiere que llegue hasta él, pero él lo ve, el Buda la ve y entonces le dice que se acerque y que bueno, qué le pasa, ¿no? Que quiere. Y ella le explica que tiene un niño que está muy enfermo y que está buscando una medicina que le sane. En realidad es evidente que su hijo pues, ya ha muerto, ¿no? No es que esté enfermo. Y bueno, el Buda le dice que sí, que tiene una medicina que le puede ayudar. Vale, pues entonces, ¿dónde la consigo, no? ¿Qué hago? Y él le dice que vaya a buscar semillas de mostaza, que debe ser algo bastante común en los hogares de la India, supongo. Pero bueno, el Buda le continúa y le dice que estas semillas tienen que proceder de una casa donde no haya habido ninguna muerte.
Y ella sale corriendo y empieza pues eso, a ir casa por casa, y en todas las casas están dispuestas a darle las semillas, pero cuando pregunta si alguien ha muerto allí, en todas le dicen que sí, ¿no? Que pues aquí murió mi padre, o hace un tiempo perdimos un hijo, o se ha muerto un tío, un abuelo. Pasa por muchas casas y en todas ellas encuentra lo mismo, ¿no? En todas ha habido alguna muerte. Así que en un cierto momento se da cuenta que en todos estos hogares han perdido a alguien y de repente comprende algo. Así que suelta al niño, deja su cuerpo en el bosque y vuelve donde está el Buda. Y le dice, vale, ya lo entiendo, ¿y ahora qué hago? Pues dame un refugio, ¿no? Y dice que el Buda le enseña el Dharma y ella se convierte en una maestra importante incluso para la comunidad. Supongo que incluso llega a iluminarse, ¿no? Esta historia siempre me ha encantado. Recuerdo precisamente que nos la contó Amalamati hace mucho tiempo en la Noche de Tres Joyas, y me pareció preciosa en ese momento, porque además creo eso, que refleja muy bien esa mezcla de sabiduría y compasión, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que sanó a Kisa Gotami? No se nos explica de lo que se dio cuenta, ¿no? Sino que ella, pues supongo que miraba las caras de la gente y escuchaba lo que tenían que decirle esta gente, que también había perdido a alguien como ella, ¿no? Y el hecho de saber que no estaba sola, que no era la única que había sufrido una pérdida, pues quizás supongo que fue lo que un poco le ayudó a recuperar la cordura y empezar a sanar de su dolor. Y bueno, esto para el cultivo de la compasión, esto es algo muy importante, el que hay sufrimientos que no podemos aliviar, como el Buda no pudo resucitar al hijo de Kisa Gotami. Igual también nosotros con frecuencia nos encontramos ante situaciones en las que no solamente vamos a poder ofrecer acompañamiento, comprensión, pero no podemos hacer nada más allá que lo que los límites de las condiciones nos permiten que hagamos, ¿no? A pesar de esto, lo que debe hacer una mente compasiva es mostrar amor y comprensión, acompañar en el dolor y no huir ante una situación de sufrimiento que no podemos controlar y que seguramente es lo que lo que nos nace hacer, ¿no? Para ello tenemos que liberarnos en gran medida de nuestro ego, que es uno de los grandes obstáculos para la compasión, ¿no? Se trata realmente de un cambio profundo, de pasar de centrarnos en nosotros mismos a centrarnos en los demás. El simple reconocimiento de que, al igual que yo, todos los demás tienen el deseo de ser felices y de no sufrir, nos va a servir de recordatorio contra el egoísmo y contra la parcialidad. Y aquí hay otro punto importante en el cultivo de la compasión, que sería su carácter incondicional. Todos tendemos, es fácil ser generosos, amables, tiernos con los seres que nos son queridos, que son cercanos. Es fácil incluso que los seres que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad nos provocan de forma inmediata pues una corriente de simpatía y de compasión, ¿no? Sin embargo, es más difícil hacerlo con aquellos que no consideramos tan vulnerables por su posición, por ejemplo, social, o que los consideramos que son lejanos a nosotros por cualquier cosa, por ideología, por cultura, por raza, o simplemente porque no nos caen simpáticos o no nos caen bien, ¿no? Es fácil entonces olvidarse de que tanto si tienen suerte como si no, tanto si están alejados de nosotros como si nos son cercanos, todos desean igualmente ser felices y evitar el sufrimiento. Por eso, de lo que se trataría es de superar estos sentimientos de parcialidad. Si podemos empezar a relacionarnos con los demás sobre la base de la ecuanimidad, podremos desarrollar un sentimiento de cercanía hacia todos los seres. El ideal consistente en desarrollar el amor compasivo, la amabilidad, la bondad, hasta el punto de que sea incondicional, no quiere decir, por otro lado, que tengamos que abandonar nuestros propios intereses. Más bien, al contrario, es el mejor camino para conseguirlos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que buscamos todos? Pues ser felices, ¿no? Y como ya hemos visto, cuanto más compasivos seamos, más habremos avanzado en el camino hacia nuestra propia felicidad. Dice el maestro Santideva en sus famosos versos que toda la felicidad de este mundo viene de desear la felicidad de los demás, y todo el sufrimiento de este mundo viene de desear la propia felicidad. Sin embargo, también podemos pensar que al participar en el sufrimiento ajeno, un poco como que nos lo imponemos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, puede haber hasta cierto punto un punto de verdad en eso. Pero hay como una distinción entre la experiencia del propio sufrimiento y la del sufrimiento ajeno.
En el caso del propio, este es involuntario y parece como que está fuera de nosotros y nos produce una sensación de opresión. Sin embargo, al compartir el sufrimiento de otra persona, lo que hacemos es integrar una cierta voluntariedad y por lo tanto el dolor que nos va a causar o que puede causarnos tiene menos posibilidad de paralizarnos o de sentirnos, de oprimirnos, no tanto como nuestro propio sufrimiento, ¿no? La mente compasiva lo que hace es que se pone del lado del que sufre y lo acompaña en su dolor, no se pone exactamente en su lugar. Porque si tú sufres y yo me pongo a sufrir contigo, realmente no te estoy ayudando, ¿no? La compasión, como todo, es una disposición mental. La mente que desea el fin del sufrimiento y de las causas que lo provocan. Y bueno, y aquí me gustaría compartir con vosotros un poco pues, mi propia experiencia de cómo podemos enfocarnos de forma equivocada o al menos no, de forma no hábil hacia el sufrimiento de los demás, ¿no? Ya, bueno, cuando me ha presentado Dharmanista ha comentado que soy enfermera y bueno, yo llevo muchos años trabajando, de hecho, pues casi toda mi vida profesional con pacientes oncológicos, ¿no? Lo que supone que muchas veces estoy pues muy cercana a la muerte, a la gente que está sufriendo tanto física como psicológicamente. Y precisamente pues lo que me acercó al budismo fue encontrarme en un momento de mi vida en el que me veía pues como sobrepasada por esta situación, ¿no? Después de muchos años trabajando en oncología y pues me sentía como, no sé cómo explicar, como que mi mochila se había como llenado de penas y como que me era demasiado pesada, que no podía con ella ya, ¿no? Me veía incapaz de gestionar de manera sana el sufrimiento de los pacientes y de sus familiares, ¿no? Y esto me llevó a una situación de ansiedad y asociado a una situación de hipocondría, que por otro lado no es rara en personal sanitario, es una cosa que con frecuencia pasa, ¿no? Pues yo vivía con el constante miedo, un miedo irracional, como toda fobia, que al fin y al cabo no deja de ser un miedo fóbico, pues un miedo irracional a que las personas, no tanto yo, sino las personas cercanas a mí, de mi entorno, la gente que yo quería, que enfermara, ¿no? Y esto me generaba una angustia, pues bueno, muy difícil de describir. No sé si alguno ha pasado por eso, pero realmente es una situación muy angustiosa que te produce una pérdida total de control sobre ti misma y una situación de verdad de gran sufrimiento, ¿no? Bueno, yo por supuesto busqué ayuda médica porque es lo que hay que hacer en estos casos y la verdad que en poco tiempo pues me encontraba mejor y bueno, pude ir superándolo, pero lo que también tuve claro es que lo que necesitaba también era como desarrollar mis propias herramientas para gestionar mi contacto diario con el sufrimiento y también como buscar respuestas, ¿no? Porque no tenía previsto, a mí me encanta mi trabajo y ni quería cambiar de trabajo, con lo cual pues eso, iba a seguir en contacto con pacientes, con gente que sufre y tenía como que aprender a gestionarlo de alguna forma. Así fue como encontré el centro budista y bueno, las clases de meditación, que es lo que muchos de nosotros nos ha llevado al centro, ¿no? Buscando un poco pues calmar esa ansiedad o buscar esa paz de la mente, ¿no? Pero realmente lo que allí me ayudó por encima de todo, independientemente de la meditación, fue descubrir la ética budista y el Dharma, ¿no? Y allí fue donde encontré las respuestas que estaba buscando. Conceptos, por ejemplo, como el de la impermanencia, a mí personalmente me han ayudado a afrontar mi trabajo de forma mucho más serena, ¿no? Y bueno, un poco uniéndolo con esto, me gustaría explorar de forma muy breve el tema de la compasión al final de la vida. La compasión en la atención a las personas que se encuentran en la última etapa de sus vidas, que bueno, yo personalmente me lo puedo encontrar por mi trabajo, pero creo que todos al fin y al cabo, al final llegamos a estar cerca de personas que van a morir o que están muy enfermas, ¿no? Bueno, pues eso, antes se explicaba que yo estoy con frecuencia cerca de personas cercanas a la muerte y en muchas ocasiones lo que he sentido es que me veía como incapaz de tratarlas con la sinceridad y el amor que necesitan en esos momentos.
porque es verdad que la cercanía de la muerte siempre nos da miedo, ¿no? Nos hace sentirnos vulnerables. Sin embargo, también es cierto que si en todo momento necesitamos de un espíritu compasivo, nunca tanto como cuando estamos en el trance de morir. Se dice que ayudar a un moribundo es como tender la mano a alguien que está a punto de caerse para sostenerlo. Así que la verdad que trabajar con personas cercanas a la muerte lo que nos proporciona es una preciosa oportunidad para practicar la compasión. Pero ¿cómo hacerlo, no? Bueno, desde la visión budista se dice que la compasión tiene 3 beneficios esenciales para los que se encuentran al final de sus vidas. En primer lugar, abre nuestro corazón y nos resultará más fácil demostrar ese amor incondicional que precisa la persona en esos momentos. Después, en un plano espiritual más profundo, si se intenta actuar desde el corazón compasivo, se creará una atmósfera en la que la persona puede sentirse inspirada y emprender su propia práctica espiritual, sea la que sea, no necesariamente tiene que ser budista. Por último, en el plano más profundo de todo, se nos dice que el poder de la compasión no tiene límites y que, bueno, hay algunos maestros espirituales que hablan incluso de que tiene el poder no solo de sanar espiritualmente, sino también físicamente. Yo eso todavía no me lo he encontrado, pero tampoco lo pongo en duda, ¿no? Sí que es cierto que en los momentos finales de la vida muchas veces las personas se encuentran con lo que nosotros llamamos a veces la conspiración de silencio, y es que ven toda la gente que está a su alrededor como conspira de alguna forma para no hablar ni de la muerte ni de esas cosas que en ese momento a lo mejor la persona necesita realmente, pues eso, hablar, exponer sus miedos, ¿no? De forma práctica hablaríamos pues de acompañar, de lo que se trata es de acompañar, de facilitar que la persona hable y que exprese sus miedos, como decía, que intenten resolver los conflictos que puedan tener sin cerrar y sobre todo, por encima de todo, evitar que se sientan solos en esos momentos. Que parece mentira, pero muchas veces hay mucha gente que muere muy sola por eso, porque es como que evitamos, llegados a esa etapa, evitamos el contacto con la muerte, ¿no? Bueno, si se trata de una persona budista, podríamos también facilitarle la orientación para el bardo doloroso del morir, recitando pues, una serie de plegarias que facilitan el tránsito por el estado intermedio. Aquí no me voy a extender, pero estas prácticas están recogidas en el libro tibetano de los muertos y, bueno, no sé si alguno de vosotros está familiarizado con ellas, pero al fin y al cabo lo que se trata es de recitar una serie de plegarias en las que se le va diciendo a la persona que va a fallecer o que ya ha fallecido, pues que no tenga miedo. Se invoca la figura de diferentes budas para que le ayuden en ese tránsito. Se dice que, bueno, pues que siga la luz clara, que esta no es otra cosa que un reflejo de sus propias percepciones, ¿no? Y que no se asuste. Yo he tenido ocasión de hacer esta práctica, si no entera, que es muy, muy extensa, pero sí en los primeros pues, 12, 15 días, y la verdad que es una práctica muy poderosa y que, bueno, a lo mejor nos conecta con esa parte no tan racional y más mágica, pero bueno, que proporciona por lo menos a la persona que realiza la práctica un cierto, no sé, una gran tranquilidad y, no sé, a mí me ayudó personalmente. Bueno, y casi ya para acabar, hablar un poco de la figura de los bodhisattvas, ¿no? Porque no se puede hablar sin compasión, hablar de compasión sin nombrarle al ideal bodhisattva, ¿no? El ideal bodhisattva es quizá el énfasis más característico del budismo mahayana. Los bodhisattvas son seres cuya vida y cuyas energías están destinadas a alcanzar la iluminación, pero no solo para su propio beneficio, sino para poder guiar a todos los seres vivientes a lograrla también. Esta determinación es el espíritu de la bodhicitta, que es un pensamiento altruista nacido de la compasión. Existen muchos bodhisattvas venerados según las diferentes tradiciones budistas. Tenemos a Bañubosa, que representaría la sabiduría, a Vajrapani, que representa el poder de la iluminación. Pero bueno, de todos ellos me gustaría destacar la figura de Avalokitesvara, el bodhisattva de la compasión, que es venerado en todas las tradiciones budistas y de forma especial en el budismo tibetano, ¿no? Avalokitesvara literalmente quiere decir el señor que mira hacia abajo y representa el aspecto compasivo de la iluminación.
Hay muchas representaciones de Avalokitesvara, algunas en las que aparece con 4 brazos, pero la más conocida es quizás esta en la que aparece con 11 cabezas y 1000 brazos, ¿no? Y dice la leyenda que Avalokitesvara se encontraba, que era un bodhisattva que se encontraba meditando sobre las penalidades del mundo, viendo los sufrimientos de todos los seres y se sintió tan abrumado y ante tanto dolor, ante la imposibilidad de ayudar a todos esos seres y ver que no podía acabar con todo ese sufrimiento que estalló en 1000 pedazos y su cabeza se rompió en 11 trozos, ¿no? Entonces le pidió ayuda al Buda Amitabha y este, conmovido, pues decidió recomponerlo y otorgarle una forma pues con 1000 brazos y con 11 cabezas, cada una de las cuales mira en una dirección, y con cada uno de sus miembros, pues de cada uno de sus brazos como pudiera, para que pudiera de alguna forma como auxiliar a todos esos seres vivos, y con cada una de esas cabezas mirar cuáles eran sus necesidades, ¿no? En todas las direcciones. Bueno, con este símbolo el budismo lo que expresa es la naturaleza de la compasión, que mira en cualquier dirección y que debe socorrer con todos los medios concebibles. Para nuestro maestro Sankarasita, además, toda nuestra orden, toda nuestra sangha es Avalokitesvara, y cada uno de sus miembros podemos ser pues un brazo, un dedo, una pequeña parte, aunque sea, de Avalokitesvara, y de esa forma pues contribuir a aliviar en la medida de nuestras posibilidades el sufrimiento del mundo. La verdad que me ha parecido esta siempre una imagen muy bella y a la vez muy poderosa, ¿no? Porque sí es verdad que el ideal bodhisattva es como un ideal sublime, pues no sé, el ideal más bonito dentro de todo el budismo, ¿no? Puede ser una aspiración a veces como un poco inalcanzable para nosotros. Sin embargo, el pensar que todos juntos, toda la sangha, somos Avalokitesvara, somos un bodhisattva, es como más, se hace como más alcanzable, ¿no? Así que, bueno, ya para concluir, me gustaría decir que todos nosotros tenemos dentro la semilla de la compasión, que esta está integrada en nuestra naturaleza, que no es una cualidad que podamos o no tener, sino que puede ser cultivada por cualquier persona, y que cuando tomamos este sentimiento humano básico, lo expandimos de forma deliberada y lo desarrollamos, es cuando estamos cultivando la mente compasiva. Esto requiere de paciencia, de cuidado y de las herramientas apropiadas. Y para acabar, me gustaría acabar recitando un poema de Santideva, del Bodhikaryavattara, que es una obra en la que, entre otras cosas, está inspirada nuestra puya de 7 etapas y que, bueno, es como la guía para el camino del Bodhisattva, ¿no? Y que, bueno, con esta oración yo muchas veces comienzo mi día o mi meditación o a veces acabo la meditación con ella, y a mí me ayuda o me conecta especialmente con el sentimiento de karuna. Así que paso a leerosla, ¿vale? Que todos los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos del cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, que no cometa maldades ni caiga enfermo. Que nadie tenga miedo, ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la depresión. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida, los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los debilitados por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y haya cosechas abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo se vuelva a producir. Que los atemorizados dejen de tener miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos piensen en beneficiarse unos a otros. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Wow, wow, estimada
Amparo, quiero felicitarte de corazón por una charla súper elocuente, súper bien preparada. Me has dejado impresionada y me has dejado impresionado. Ha sido muy buena charla, llena de información muy valiosa, y me ha encantado que has compartido una parte de corazón, ¿no? de tu propia experiencia. Muchas felicidades de corazón. Y ahora invito a todos para... no tanto para necesariamente hacer preguntas. Yo los invitaría esta vez quizá a que compartieran con todos porque ha dicho tantas cosas tan buenas que está grabada, pero a lo mejor ahora con qué se quedan de lo que nos ha compartido hoy Amparo. ¿Qué les ha llamado más la atención? Tenemos más o menos 20 minutos, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo simplemente quería agradecer a Amparo y felicitarla por la charla. Me ha gustado mucho y me quedé como con ganas de escuchar más sobre esta práctica, ¿no? Del libro tibetano de los muertos y esa plegaria que hiciste. No sé si podías comentar un poquito más de cómo fue esa experiencia o de a quién lo hiciste o cómo fue para ti. También me quedé con ese momento como sonó muy clave, ¿no? En tu vida, de sentirte abrumada con tu trabajo y pedir ayuda, ¿no? Esa sabia respuesta de pedir ayuda y buscar soluciones y encontrar el Dharma en ese camino me parece también muy significativo, ¿no? Bueno, el libro tibetano de los muertos es una práctica, yo creo que requiere pues experiencia. Yo ya os digo que no soy, yo de hecho lanzo aquí por si alguno de los dharmacharinis quieren hacer algún curso en el centro budista, que creo que sería muy interesante, sobre el libro tibetano de los muertos. A mí me parece un tema ahí muy bonito para explorar, pero sí que es verdad, bueno, falleció en concreto pues mi suegro, y que era una persona muy querida para mí, y bueno, fue no hace poco, entonces yo digamos que sí que tenía como la necesidad de no sé, pues no sé cómo explicaros, esta parte, ¿no? Espiritual, pues ponerla al servicio, a su servicio, y ayudarlo como a transitar, ¿no? A pasar por ese tránsito, y también ayudarme a mí a llevarlo, ¿no? Esa situación de pérdida. Y entonces, bueno, pues son unas prácticas, porque sabéis que en la tradición budista se piensa que el alma sería como la persona, la conciencia, ¿no? Bueno, Maitreya seguramente os lo podrá explicar, que veo que está ya asintiendo. Está como durante 3 días no fallece realmente, y luego pasa durante X días como que está pues precisamente pasando por ese estado intermedio del bardo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas prácticas están recogidas, se empieza previo al momento de la muerte, ya se empieza como recitando unas plegarias en el momento en el que fallece. Yo además estaba con él, estaba en el hospital con él, y lo viví realmente con mucha paz y con mucha serenidad, el poder, como yo sentía que estaba ayudándole a pasar por ese trance, ¿no? Él no era una persona religiosa, ni por supuesto no era budista, pero bueno, creo que no importa, ¿no? Y bueno, luego se van recitando, está todo como se van recitando cada día una serie de plegarias, se medita y se recita, y básicamente es eso. Se va invocando figuras de Buda, se va diciéndole, pero lo más importante es como que se transmite, pues que no tenga miedo, que no, pues eso, que vaya hacia esa luz clara, que realmente esas cosas extrañas, esos sonidos extraños, esas imágenes que a veces pueden ser como dramáticas o como así, pues que son reflejo de sus propios, ¿no? ¿No es así, Maitreya un poco? Como... Y bueno, realmente, ya os digo, creo que la práctica entera, no sé si son 45 días o es mucho tiempo. Yo no hice tanto, hice como 12 o 15 días, pero realmente es una práctica muy bonita, yo creo. No sé. Lo has explicado muy bien, Amparo. Yo no soy experto en el tema. Creo que he hecho 2 cursos, uno muy cortito y uno
un poco más largo sobre el Bardo Todol. Uno lo hizo nuestra presidenta, ¿cómo se llama? Para mí, no sé, porque nos visitaba y visitaba mucho Centro Budista de México, y que es la presidenta del Centro Budista de Valencia. Ella llegó a hacer un curso sobre el Bardo Todol, que es el término comercial que se le conoce, es el libro tibetano de los muertos, un poco para compararlo con el famoso libro egipcio de los muertos, ¿no? Pero es más bien como el soltar, ¿no? El dejar ir, y creo que lo has explicado muy bien, y efectivamente tienes razón, no hay un alma, pero entonces ese es como el gran dilema, la gran paradoja. Si no hay un alma, ¿qué es lo que renace, no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en el budismo, en la tradición temprana, hablan de santana, que es como una especie de la continuidad de la conciencia, ¿no? Un continuo de conciencia. Entonces, lo que nosotros llamamos ego o yo, personalidad, está hecho por un organismo psicofísico, un cuerpo y una personalidad. Entonces, Santana más bien tiene que ver con lo que sucede, son lo que le llamamos samskaras, ¿no? Es un cúmulo hecho por nuestras acciones torpes y nuestras acciones hábiles, ¿no? Y con cierto continuo de conciencia, ¿no? Entonces, es un poco complejo y varía de cierta tradición a la otra. Por ejemplo, en la tradición temprana, en el Theravada, ellos creían, si no mal recuerdo, que el continuo de conciencia encarnaba inmediatamente en el renacimiento, pero en el budismo tibetano no creen lo mismo, van variando. Por eso es que de una tradición a la otra veían no había problema en el aborto si era antes de ciertos días, en otros no está completamente aprobado. En general, el aborto se ve como una acción torpe, ¿no? Se ve como una forma de matar, ¿no? En ese sentido, está de acuerdo al cristianismo, ¿no? Pero, en fin, gracias por eso, por la aclaración. ¿Quién más quiere compartir con qué se quedan? Carlos. No sé si alguien levantó la mano antes de Carlos. Vale. Vale. Bueno, Amparo, pues muchas gracias por tu charla. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Y una de las cosas que me quedó fue que tú comentaste en algún momento que te sentiste durante tu trabajo como muy agobiada o muy angustiada por estar siempre en contacto con gente que está sufriendo. Y la verdad, para mí es admirable, o sea, yo lo he dicho hace muchísimo tiempo, que para mí es admirable de las personas que trabajan en este tipo de oficio, igual los veterinarios también, ¿no? Yo, por ejemplo, yo digo que yo no podía trabajar de esa manera porque siempre voy a estar llorando por alguien o por los animales, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? De cómo, me pareció interesante, de cómo después se puede tener esa actitud de compasión, pero no llegar al punto de sufrir por ese mismo sufrimiento que tiene el otro, ¿no? Entonces, me gustaría que si puedes hablar un poco sobre eso. Bueno, pues esto es lo difícil, ¿no? A ver, yo creo que de lo que se trata es como de ver a la persona, ser capaz de ver a la persona, pero como despojada también de su sufrimiento, ver lo que hay detrás de ella y ser capaz de ayudarla o de auxiliarla. A veces no puedes hacer gran cosa, simplemente lo que decía, acompañarla y estar ahí, pero sin dejarte como arrastrar por esa pena y ese sufrimiento. No es tan fácil, no siempre es fácil, y también, bueno, pues siempre, en el caso, por ejemplo, de nosotros que estamos pues cercanos a los pacientes, siempre hay pues gente que te toca más especialmente, y en el que mantener esa línea, ¿no?, que separa la compasión, la empatía de la implicación excesiva, pues es difícil, ¿no? Por eso decía que a mí, por ejemplo, el tema de la impermanencia me ha dado una cierta serenidad, ¿no? Pensar que, pues eso, que somos impermanentes, que todo, bueno, pues que además que lo que les pasa a ellos, a mí también me va a pasar, y que no, tampoco hay que quitarle un poco esa
ese envoltorio de dramatismo y tal, ¿no? Que a veces le ponemos, pero bueno, no es tan fácil, no es fácil, ¿eh? No tengo yo, ojalá tuviera las respuestas y me las pudiera aplicar. Tampoco quiero dar la impresión de que nuestro trabajo es todo el rato así, que también nos reímos mucho y a mí me encanta mi profesión, nos lo pasamos muy bien, a veces somos muy... Pero sí que es cierto que tiene esa parte de muy bonita, porque también es muy bonita, de estar cerca de la gente que sufre, pero bueno, que mal gestionado pues te puede llevar a situaciones un poco, pues eso, un poco duras, ¿no? No sé si te... Gracias por compartir. Vicente. Perdón, ¿me oís? Sí, te oímos bien. Bien. Pues muchas gracias, Amparo. Una charla muy, muy inspiradora. Sí, precisamente quería comentar que estuvimos viendo un vídeo, Yolanda y yo, hace unos días, de un doctor que trabajaba en la UCI y que era entrevistado por alguien e insistía mucho en eso mismo que has comentado, ¿no? Que muchas veces la compasión se puede limitar simplemente a acompañar a la persona que pues, a veces no se puede hacer más, pero ese simple acompañamiento ayuda mucho. Y luego cambiando totalmente de lado de compasión, pues a mí supongo que le pasará a mucha gente o a casi todo el mundo. Como tú decías también, Amparo, es fácil sentir compasión por un niño pequeño que no puede valerse o por alguien que es ciego, minusválido, lo que sea. Pero por lo menos a mí personalmente se me dificulta muchísimo tener compasión por alguien por una mala persona o por alguien que está cometiendo actos torpes completamente, o por un político corrupto o por un, no sé, ¿no? Por un asesino, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues me viene a la cabeza un poco la historia de Angulimala, ¿no? Un auténtico asesino en serie que el Buda no solo no le tuvo ningún tipo de miedo, sino además que tuvo la compasión como para acercarse a él o hacer que él se acercara y conseguir hacerle cambiar, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto, pues no sé si podrías compartir algo, alguna reflexión que hayas hecho respecto a eso, ¿no? O qué te ayuda a ti para precisamente sentir compasión por las personas que no tienen compasión hacia nadie, ¿no? Las personas que son precisamente malas personas o que están constantemente haciendo actos torpes. Bueno, no sé, ahí yo creo que la clave está en pensar que esta gente que hace, o sea, pues ante, por ejemplo, un agresor y un agredido, ¿no? Realmente los dos son dignos de compasión, porque realmente muchas veces lo que está reflejando es una situación de sufrimiento, ¿no? También aquel que realiza esos actos torpes, no sé, yo creo que tiene ya una carga de sufrimiento que va implícita en ese acto torpe, ¿no? Pero es cierto que es muy complicado, ¿no? Y vamos, yo soy la primera que lo decía, y es verdad, yo tengo muchos condicionamientos, muchísimos, y por ejemplo, pues eso, hablabas tú de los políticos corruptos, pues a mí el tema de la política me supone una barrera muy, muy grande frente a tener una compasión universal, y es algo que me tengo que trabajar constantemente. Pero bueno, por ejemplo, eso, o exactamente, o ante gente que dices, no sé, que parece que es que tiene estos actos de maldad, ¿no? Pero realmente, si lo pensamos bien, pues no sé, lo que lleva a uno a cometer esas acciones, realmente, que son acciones torpes, son también dignas de compasión, tanto más que no sé si... Muy bien, gracias. Tenemos 7 minutitos. ¿Quién más quiere compartir qué les ha llegado de lo que nos ha compartido? Gaby, te vas a burlar de ella, ¿no? Estás silenciado, Gaby. Necesitas activar tu audio. Es su hermano. Sí, no me voy a burlar, ¿no? No, me imagino. Luego ya en diferido.
No, pues nada, darle muchas gracias a Amparo por la charla, me ha encantado. Yo, bueno, como es mi hermana, yo ya la conozco y bueno, que encantado de la charla. Y nada, yo quería hacer una reflexión que me pasa a mí, que ahora, bueno, yo tengo muy poco, he empezado ahora pues a leer sobre el budismo y tal, y no tengo sangha tampoco. Bueno, estoy ahora entrando aquí y así. Y haciendo hincapié en todo el tema de lo de la atención constante y tal, me doy cuenta que muchas veces, incluso en la parte de la compasión, como que hay que estar atento también como para no hacer, como que no sé, que está la voluntad, pero luego como que hay una parte egocéntrica también, ¿no? Como de darse cera a uno mismo, ¿no? De hoy qué bueno soy yo, qué tal, ¿no? Y eso, pues como que muchas veces parece que has hecho algo bueno, pero a la vez me genera un conflicto de decir, bueno, ¿hasta qué punto está hecho desde el amor universal o tal o cual? Y luego a la hora también de la meditación y todo eso, que no es compasión, pero es la parte de dedicarse como amor a uno mismo, que no sé, también me cuesta, es como que parece que implica una parte egoísta hacia uno y como, no sé, sin más. ¿Vosotros qué es? Son excelentes reflexiones, Gaby. Fíjate que mencionó un poco Amparo de los enemigos cercanos de Karuna. Tradicionalmente se habla de enemigo cercano y enemigo lejano. A lo mejor una forma de verlo es como el enemigo obvio y el enemigo escondido. Entonces, el enemigo cercano o obvio, no, el enemigo sí cercano obvio de Karuna sería la crueldad. Se dice que es la crueldad. Y el enemigo lejano tradicionalmente se dice que es en inglés dicen horrified anxiety, es sentirse abrumados. Lo que decía un poco, es que mencionó algo muy importante, Amparo, sobre Karuna, ¿no? A Karuna, todos están basados en Metta, en Maitri, y dicen que un aspecto fundamental de todas las brahmaviharas de Metta es campana, que significa resonar. Entonces se dice que Karuna es esa capacidad de temblar, pero de hecho ha habido algunas correcciones porque pareciera que eso es un poco como abrumarse, pero tiene que ver más bien con esa capacidad de resonar, de conmoverse. Conmoverse es una palabra muy, muy acertada. Te conmueves, te mueves con el otro, pero sin que te afecte, sin que te abrume, que es muy, muy difícil. Yo comparto completamente lo que he experimentado, Amparo. En mi experiencia, mis padres son sordos y hermanos son sordos, y yo trabajé varios años trabajando con padres y hermanos sordos, ¿no? Mi madre, cuando yo era niño, ella se quería quitar la vida porque no soportaba ser sorda. A mí eso me afectó por muchísimos años, me ha marcado la vida, y de hecho ha sido el Dharma lo que me ha ayudado a como desarrollar robustez emocional, inteligencia emocional. Entonces, en realidad, Karuna requiere mucha robustez emocional. Otro enemigo cercano o no obvio de Karuna se dice mucho que es esa forma de orgullo, de uy, qué bueno soy, qué buenito soy, ¿no? Qué buena soy, que lo acabas de comentar, Gaby, que se menciona también en la tradición tibetana y que es muy buena, y que por eso se dice que Karuna no es la compasión en el sentido que entendemos en el mundo occidental, que es lo mismo en inglés, compassion, porque es como sufrir con el otro. Más bien tiene que ver con, lo dijo muy bien Amparo, tiene que ver con ese deseo profundo de aliviar el sufrimiento del otro. No es arreglarle el otro, no es como to fix, es que no es arreglarle la vida al otro, es acompañarlo, y a veces la mejor forma de aliviar al otro es realmente escuchar, y a veces hay formas muy positivas, muy efectivas, que es con un poco de dinero, dando alimento, dando medicina, etcétera, pero cuidando mucho de no dejar atrapar por esa parte egocéntrica de orgullo, vean, ¿no? Y la clave es algo que se dice mucho en la tradición budista, es tratar que sea anónimo, que no estar llamando, véanme que estoy dando, véanme que soy bueno. Ahí está la trampa, ¿no? Y
y es pues estarnos preguntando si hay verdadera compasión, qué tanta necesidad tengo que otros se enteren de lo bueno que soy y de lo compasivo que soy. Muy buen punto. Y también muy buen punto de Vicente por mencionar que la compasión más difícil, lo dice Shantideva, es a las personas difíciles o los que llaman a veces la tradición los enemigos, ¿no? Esos son los más difíciles, ¿no? Es más fácil tener compasión por un ser querido, pero ¿qué tal por aquellos que nos han hecho sufrir, por los que tenemos resentimiento? Ahí está la prueba de oro, ¿no? María José. Sí, María. No. Yo le recitaría un versito breve a Amparo y se lo dedico. Tiene que ver con meta. Este lo escribí yo, ¿vale? Os lo voy a recitar. Pues nada, esto empieza así. Triste soledad, apacible, pensar en un horizonte tranquilo y callado, aguas que a su cauce llegan por derecho de ir y los ríos llenan cual bello de vivir. Alégrate, sonrisa amada, y no sufras en vano, como cuando quiere salir el sol y la lluvia lo empana. Vuelve cual años antes estabas, alegre y casi sin nada. Si triste es la vida, cuando una no se siente amada, qué bello es amar a cambio de nada. Amparo. Qué bien, qué bonito. ¿Lo has escrito tú, María? Sí. Qué bonito, muchas gracias.